¿No es ahí? ¿Está grabando? Sí, ya está grabando, señor. Ahorita, pero. Ajá, desde hace un rato que iniciamos ya está grabando. Bueno. Comenzó a llover y no vamos a tener... a ver. Estas dos reuniones que vamos a tener... A ver, el día de mañana tenemos clases normales, ¿no es cierto? ¿Ven? Y el día domingo tenemos finalización del año electivo. Ya se termina no el año electivo, sino el módulo, terminamos el día domingo. Entonces, esta clase esta clase y la que vamos a tener mañana, sí, también vía Zoom, ya nos vamos a poner de acuerdo bien para no decir, fallar con la hora. No, nos vamos a poner bien bonito de acuerdo para no tener ningún problema, ¿cierto? Ya. Estas dos clases vamos a hacer, como yo les había dicho, vamos a hacer de geometría. Es una materia donde que nosotros vamos a necesitar, cualquiera sea la profesión que ustedes vayan a obtener, esta parte de las matemáticas, que es la geometría, son importantes de por lo menos acordarnos de ciertos conceptos, de ciertos principios que son muy básicos y muy necesarios para poder resolver algunos problemas que en la vida profesional puedan ustedes tener. Así que vamos nosotros a hacer algunas preguntas, ¿no? Así que sí me gustaría que tanto Jimena como John y Estefanía abran los micrófonos para poder hacer preguntas, porque de eso se trata, ¿no? De que hagan preguntas, hagan cuestionamientos, traten de absorber alguna inquietud que tengan sobre la geometría. ¿Ven? Ahora, ¿cuál de ustedes me puede decir qué entienden ustedes por geometría? ¿O qué entenderían? Abran los micrófonos, niños. Sería el cálculo de las figuras geométricas. Ya, bueno. Jimena. Jimenita. Abre el micrófono. Profe, buenas noches. Hola, niña. ¿Qué entenderías vos como geometría? ¿Qué o Yo qué? creo que es la que estudia lo que es, o sea, para medir relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras, creo. Ya, está bien. Y Estefanía, no están abiertos ninguno de los... ¿no? Y Estefanía, que prenda por favor el Sí, buenas noches. micrófono y el audio, es decir, y la cámara también, por favor. Ya, Ya. es que estoy caminando hacia mi casa, es que yo recién salgo del trabajo y a mí también me cayó de sorpresa que teníamos clases ahorita. Y estás despeinada, no importa que estés despeinada, acá la clase no importa. O sea, ¿No es cierto? estoy en la Bueno, no importa, ya, ahí vamos, ya. A ver. Porque estoy caminando hacia mi casa, porque recién salí del trabajo. Ya. Bueno, Arquitecto, buenas noches. Yo también Hola, recién Miguel. estoy en la calle. En unos 15 llego a la casa. Ya. Bueno, hasta mientras, síguele en tu teléfono, que es lo que estamos haciendo, y cuando llegues a tu casa, por favor, haz las preguntas que queremos que hagan ustedes, las inquietudes que tengan sobre medidas, pesos y medidas que ustedes tengan, que quieran absorber esa inquietud. Hay muchas medidas, hay muchos elementos que acá de la geometría que en determinado momento ustedes van a encontrarse con ese vocabulario y que ustedes no van a entender realmente de lo que es. Porque nosotros ahora estamos acostumbrados que los pesos y medidas sean solamente del sistema métrico decimal. Es decir, solamente el metro y los múltiplos y los submúltiplos del metro son las medidas que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Pero acuérdense, o se acuerdan, ¿alguien sabe de usted qué es la vara? ¿Qué es la yarda? ¿Alguien de ustedes? A ver.
Jimena, ¿qué entiendes? Si has oído esas palabras, vara, yarda, Yo creo que la vara es la que mide lo que es la longitud. bueno, ¿O me bueno, equivoco? las dos son medidas de longitud, Ah, pero ¿qué diferencia hay? Pero si has oído de esas medidas, o sea, sí. ya. John, ¿tuvo alguna idea sobre lo que es la vara y la yarda? ¿Ah? Sería la yarda como la medida de metros, pulgadas y esas cosas. Millas, así. Es No, algo no. básico. La milla, la distancia o sea, de lo que acá le decimos kilómetros, esas cosas, algo así parecido. No, son medidas, a ver, la vara y la yarda son medidas de longitud. ¿Qué entendemos como medidas de longitud? En dos dimensiones que podemos medir desde el inicio al final de algo, ¿no es cierto? En cualquiera de las direcciones que nosotros manejemos. Ya. Antes se utilizaban algunas medidas que hasta no haber optado por utilizar el sistema métrico decimal, teníamos nosotros otras medidas. E incluso ahora todavía persisten la utilización de esas medidas. Por ejemplo, a ver, John, cuando vos vas a comprar un televisor, ¿cómo te dice? ¿Qué te dice? ¿De cuántas pulgadas quiere? Le digo pulgadas, ¿no es cierto? La pulgada no es del sistema métrico decimal, ¿no es cierto? No, esa es otra medida ahí. Ya, Jimena, cuando vas a comprar una refrigeradora, ¿qué te dice? Pues, Te dice la capacidad de la refrigeradora, ¿no es cierto? Te dice, tiene tantos pies cúbicos de volumen. Sí, es la capacidad. El televisor en pulgadas. Acá puede ser ¿qué te digo? En codos, ¿no? Pero son medidas diferentes a las medidas que estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Ahora, veamos una diferencia entre lo que estábamos nosotros viendo hace un rato, la vara y la yarda. La vara son medidas de longitud, ¿de acuerdo? La vara tiene 84 centímetros y la yarda tiene 92, ¿sí? Centímetros. ¿Han oído del codo? Como medida de longitud del codo. La pulgada, el pie. ¿Ah? ¿Se han oído esas medidas? Génesis. ¿Sí? ¿Se has oído ese tipo de medidas? Sí, el pie y ¿cómo es? ¿Cómo es que dijo usted? Y la pulgada, Ujú. el codo. ¿Sí? Porque de alguna manera tenía que tener un patrón para poder tomar como referencia para hacer alguna medida. ¿Sí? Entonces eran las medidas de las personas, ¿no es cierto? Brazos, pies, el pie, el codo, palmas, también las palmas, ¿no? ¿Sí? Medir las palmas, la pulgada, ¿sí? Entonces, siempre se utilizaba algo como patrón, hasta que nace el sistema métrico decimal, donde ponen al metro, que es la 10.000.000ª parte, lo que dicen, ¿no? Los científicos, ¿no? Decían, es la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre. Esa es la medida. Y hay una medida de estas que está conservada en Inglaterra, que es lo que le llaman el metro patrón, que es a ver, ¿por dónde tengo yo? Por aquí debo tener algo que nos va a explicar de otra manera. Ya, esto es. Nosotros los arquitectos utilizamos una regla de estas, ¿no es cierto? Esto se llama un escalímetro. La forma de que esto es acá triangular es porque nos da la posibilidad de tener varias medidas. Sí, varias medidas, ¿no?
que son las escalas que nosotros utilizamos para la elaboración de un plano. Pero también es importante esto, porque de acuerdo a la geometría, el triángulo es la figura indeformable, es la única figura que es indeformable, que no se puede deformar. Porque si nosotros tenemos un cuadrado, ¿no? Y la aplastamos nosotros en los extremos, ¿qué figura se convierte? ¿Ah? ¿Qué me puede decir? Ya, pues Miguel, ya estás bien ahí, bien peinado, ya estás, en serio. A ver, un círculo. Si yo tengo un círculo, esto es un círculo, ¿no es cierto? Si yo le aplasto acá, ¿qué se forma? ¿Qué figura es esta? Es un óvalo, ¿no es cierto? Pero si nosotros aplastamos un triángulo, es la única figura que no se deforma. Por eso en la arquitectura, en la ingeniería, se utiliza mucho el triángulo. Si ustedes se fijan, las vigas o las estructuras de los coliseos son de forma triangular. Sí, porque no se deforma. Ya. Estamos hablando del metro patrón, por eso es triangular y es una barra de titanio, ¿sí? Está ubicada en un museo de allá, creo que si no me equivoco es de Londres, donde le tienen a una temperatura X, donde es el metro patrón. ¿Sí? Ahora ya con la modernidad que tenemos nosotros ahora, las longitudes de onda son las que determinan la unidad de referencia. ¿Sí? Pues ahora ya tenemos, pero tenemos esto. Por eso se llamaba el metro patrón. Antes de tener el metro, había una cantidad de medidas. Pero esas medidas, lógicamente, tenían que pasarle al sistema métrico decimal. Por eso cuando hablamos de pulgadas, decimos una pulgada, que no entendemos realmente la pulgada, pero sí entendemos centímetros, ¿no es cierto? ¿Qué equivalencia tiene? ¿Cuánto vale una pulgada en centímetros? ¿Alguien sabe? ¿Ah? 1,5 centímetros. No, he equivocado. 0, Polito, 0 ahí. O 54 centímetros. ¿Cómo? ¿Cuántos centímetros tiene una pulgada? 2,54 centímetros. 2,54. 2,54. ¿Sí? 2 centímetros y medio tiene la pulgada. ¿Sí? El pie, 31 centímetros. El codo tiene 60 y pico. Es decir, las medidas se les transformó al sistema métrico decimal para tener una mejor comprensión. Sí, pero hay medidas que en la actualidad, especialmente los chicos de agroeconomía, ¿no? Agroecología, se van a encontrar, ¿no? Van a encontrar a lo mejor una propiedad que tienen que legalizar y la propiedad no está en hectáreas, porque nosotros conocemos lo que es una hectárea, ¿no es cierto? Ustedes incluso como de talento humano saben lo que es una hectárea, ¿o no es así? ¿Cuánto equivale una hectárea? 1000 metros cuadrados. ¿Cuánto? 1000 metros cuadrados. No, mijito. Una hectárea no es 1000 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Peor todavía. 10,000 metros cuadrados. ¿Quién dijo 10,000? Levante Yo, la mano. Jimena, ¿tú dijiste? sí. Sí, ya, correcto. Porque es 100 metros por lado. Y 100 por 100, ¿cuánto es? 10,000. Tiene 10,000 metros cuadrados. Pero todavía hay en la actualidad, incluso como experiencia. Algún rato me llegó una escritura que decía, esta propiedad tiene 135 acres. Acres.
Ahora, ¿qué es el acre? He ahí la pregunta. ¿Qué es un acre? Es una medida de superficie. Cierto es una medida de superficie. Pero ¿cuánto por cuánto? ¿Cómo dijo la pregunta? ¿A cuánto equivale un acre? Con relación a la hectárea, ¿no es cierto? ¿Ah? Busquen en el internet, niños, jóvenes. Ahí. Es un acre. 4.046.856 metros cuadrados. ¿Ya? 4 millones. Sí, así dice. Entonces, eso significa que es 40 veces más grande que la hectárea. ¿No es cierto? O es igual a 40 veces más que la hectárea. ¿De acuerdo? Sí. Entonces son medidas diferentes, ¿no es cierto? Cuando ustedes están viendo una película y ven que un vehículo está yendo a 150, pero no dice kilómetros por hora, sino dice millas por hora. Y nosotros no estamos acostumbrados, nuestro kilometraje y nuestro lenguaje no está para entender lo que es millas por hora. Es decir, ¿a qué equivale una milla y un kilómetro? ¿Ah? 1.5, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es decir, si un vehículo está yendo a 100 millas por hora, eso significa que está, es decir, sí, a 100 millas por hora, eso significa que está yendo a más de 150 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ustedes han oído de los barcos, en qué medidas de velocidad ellos tienen, o cómo miden la velocidad de un barco, de un crucero. La náutica. Ah, Nudos. En nudos. No mudos, nudos. ¿Sí? Entonces hay que ver qué relación, al igual que hay de las millas, ¿no? También hay del nudo en relación a eso. Cuando hablan ya de velocidades ya más grandes, cuando hablan de mayores velocidades, dice la velocidad del sonido. ¿Qué relación tenemos nosotros en que la relación, es decir, la velocidad del sonido? Si el sonido es una medida de audición, ¿no es cierto? Y la velocidad del sonido es una medida de tiempo y de distancia también, que podemos nosotros sacar a la distancia. Cuando decimos que un objeto está yendo a la velocidad del sonido. ¿Ah? Cuando va a más de 3.000 kilómetros por hora. No tanto, a ver, no tanto. 3.000 es demasiadamente exagerado. Cuando los físicos antiguos, nuestros amigos matemáticos de la Grecia hacían los experimentos, y más modernos también, los europeos, muchos científicos europeos, determinaron la velocidad del sonido. ¿Cómo hicieron para determinar la velocidad del sonido? ¿No? Con el destello de luz, ¿no es cierto? Se pusieron a cierta distancia, dispararon algo, la luz es casi instantánea porque recorre 300.000 kilómetros por segundo, vieron cuánto se demoraba y determinaron cuál era la velocidad del sonido. De alguna manera hicieron su cálculo matemático. Y dice que la velocidad del sonido es de 600 kilómetros por hora. Si un avión que rompe la velocidad del sonido, quiere decir que está yendo a más de 600 kilómetros por hora. ¿Sí? Son velocidades supersónicas, ¿no es cierto? Son velocidades. Cuando nos quieren indicar cantidades muy grandes de longitud, ¿qué utilizamos? ¿Qué medida utilizamos?
¿O qué medida ustedes han oído que se utiliza para determinar distancias grandes? ¿Ah? A ver. Parece que no ven ni televisión. No les damos tiempo a los profesores para que vean televisión, tampoco. Qué malos que somos, ¿no? ¿Han oído de la velocidad de la luz? Los años luz. Años luz. Sí. ¿Ah? Como medida de distancia, años luz. Años de tiempo. La luz es un fenómeno físico. Mezclan los dos y tenemos nosotros años luz. ¿Cuánto creen que sería el año luz? ¿Qué distancia en kilómetros? ¿Ah? ¿Cuántos se imaginan ustedes que podría valer un año luz? ¿Ah? Me imagino que habría que coger la velocidad de la luz más multiplicarlo por los 365 días, me imagino. ¿Cómo? ¿Algo me decías? Tomar en cuenta la velocidad de luz y eso multiplicarlo por los 365 días. Claro. Es decir, no, a ver. El año transformarle en segundos. ¿Cómo transformamos en segundos? ¿Cuántos segundos tiene el año? A ver, tenemos 365 días en el año. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y cada día tiene... Sí. Sí. 24 horas. 24 horas. Y cada hora tiene 60 minutos. Minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Segundo. Sí, ¿verdad? Entonces tendríamos que transformar los 365 días a horas. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué operación? Suma, resta, multiplicación o división. ¿Qué? Multiplicación. Multiplicación. Ahora vamos a tener un resultado X. Este resultado X1 vamos a transformarle, que son horas, vamos a transformarle en minutos. ¿Qué operación vamos a realizar? Suma, resta, multiplicación o división. ¿Ah? Multiplicación. Multiplicación. Esto me va a dar un valor X2. Que sería esto en minutos, ¿verdad? Para transformar los minutos a segundos, ¿qué operación vamos a realizar? Una multiplicación, nuevamente una multiplicación, y tendríamos nosotros ¿cuántos segundos tiene el año? Ustedes tienen una máquina ahí, una calculadora. Por favor, multipliquemos 365 por 24. ¿Cuánto es eso? Escucho. 8,760. 8,760. ¿Qué son estas? Las horas. ¿No es cierto? El año tiene 8,760 horas. ¿Estamos de acuerdo? Eso para transformar en minutos, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicarle por 60. ¿Cuánto sería este número multiplicado por 60? 525,600. ¿Qué sería? Minutos. Para transformar en segundos, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar esto por 60. ¿Cuánto sería? 31,536,000. 000. Sí, 3 ceros. 31 millones de segundos tiene el año. Los físicos se encargaron de calcular la velocidad de la luz en un segundo. Y dice que la luz en un segundo recorre 300,000
kilómetros por segundo. En un segundo recorre 300.000. Para saber qué distancia hay de un año luz en kilómetros, tendríamos que nosotros multiplicar 31 millones, etcétera, por 300.000. ¿Cuánto saldría? Dícteme ese número, por favor. O lea la calculadora y ya no da ya no da. Sale como quiera 9.468 elevado a la 12, sale aquí en la calculadora. Está apagado el Creo que micrófono. tiene ¿no? apagado el micrófono. Disculparán nomás, pero a veces... No, ya, ahí sí está, ¿no? ¿Estamos otra vez con audio? Sí, ya. Sí, ahí sí. Esto se llama notación científica. Sí, cuando tenemos números muy grandes, le transformamos en esto. Esto quiere decir que a En vez este de número 1 va 9, dice. tenemos que aumentarle 12 ceros. Sí, y eso es el valor en kilómetros. Si ven la distancia, lo grande que es, ¿no? La distancia, las distancias estas, sumamente grandes, ¿verdad? Entonces, cuando decimos nosotros, el sistema solar, que es un sistema de esta manera, así, ¿no? Así es el sistema solar más o menos. Es una espiral y con dos brazos así. Esa es la galaxia nuestra, ¿no? La que está el sistema solar está aquí. Es un puntito aquí en uno de los extremos del brazo. Y los científicos dicen que aquí en el medio está la estrella Alpha Centauri. ¿Sí? Y la distancia que tenemos nosotros de aquí a acá es de 15 millones, aproximadamente 15 millones de años luz. Para ir de aquí a acá, 15 millones. Para ir acá al otro extremo, póngale 30 millones de años luz. ¿Quién va a recorrer esa distancia? Muy difícil, ¿no? Pues son cantidades grandes que nosotros las utilizamos de forma científica, ¿no? Pero son cantidades que nosotros no hemos estado acostumbrados a utilizar, a pesar que hay medidas que son muy usuales para nosotros, especialmente las chicas, ¿no? Cuando ustedes van a la tienda y consiguen y dicen, a ver, denme 2 kilos de azúcar o 2 kilos de sal o de algo. Le venden en kilos, ¿sí? Pero yo no quiero saber en kilos, yo quiero saber en libras. ¿Cuánto equivale una libra en kilos? ¿Ah? 10 minutitos más y terminamos la clase. Tengan paciencia. A ver. 1 kilo vale media libra. ¿Mande? ¿Cuánto equivale una libra en kilos? 1 kilo vale casi 2 libras. ¿Cuánto? Casi 2 libras vale 1 kilo. Ya, 2 libras, 2 onzas vale, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Cuando ustedes han ido a comprar el cemento, ¿alguien? ¿Alguna vez ha de haber comprado un quintalito de cemento? Sí. ¿El cemento viene en libras? No, ese viene en kilogramos. Ya, ¿cuántos kilogramos tiene un quintal? 50, ¿sabes si era en el saco? No, 45 tiene. Pero 45 quiere decir que son 100 Ya libras. estafan con 5, pues entonces. ¿Ah? Estafan con 5 ahí porque en la funda dice No, 50. es que son 100 libras. Haz la cuenta, 45 por 2.2, ¿no es cierto? Vamos a tener las 100 libras, ¿no? Sí. ¿De acuerdo?
¿Por qué? ¿Por qué no hacen el cemento más grande? Más grande, el quintal más grande. Porque el saco no aguanta. No, el saco aguanta. El ser humano no aguanta. Y ustedes, por ejemplo, van a manejar eso. No, en serio. Ustedes van a manejar eso. A ver, recomiendan que los pesos máximos que un ser humano debe soportar son tantos. ¿Sí? Por eso no le ponen más de 45, ¿sí? Kilogramos. Porque no puede soportar más allá, más de eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros también aprender en ustedes como talento humano, ¿no? Es decir, ¿cuál es la capacidad del ser humano para poder hacer determinado trabajo? No se puede exigir más allá de lo que las normas exigen. Cuando tenemos en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas hay una norma, por eso las escuelas nos llenan de niños. Muchas veces dice, no tengo capacidad, pero sin embargo, es fácil. Porque pedagógicamente, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, los psicólogos educadores, todas las personas científicas que analizan todo este asunto de la educación, dicen que no, en una clase no puede estar más allá de 40 alumnos. ¿Sí? No pueden estar más. Y no porque no haya capacidad. Esa aula puede tener 80 alumnos, pero no. La capacidad máxima tiene que ser de 35 a 40 alumnos. No puede ser más de eso. ¿De acuerdo? Y por eso nosotros como profesores a veces decimos, a ver, los psicólogos, todos estos científicos dicen, las personas pueden solamente atender 20 minutos, pueden atender de la atención directa y concentrarse en el estudio. Pasados los 45 o los 40 minutos o 30 minutos, la mente vuela para otro lado, se distrae. Por eso a veces es recomendable lo que hacemos en clase, ¿no? A veces me dicen, yo no sé por qué el profesor cuenta una anécdota por allá. Es porque tenemos que nosotros, nuestro cerebro medio acomodarle para que se habitúe nuevamente a otros 30 minutos de lo mismo, ¿no? De números y de números. ¿De acuerdo? Porque tenemos que nosotros, por más que ustedes si requieran más de 30 minutos, pasados los 30 minutos o los 40 minutos, si ustedes se ponen la hora de clase, ¿cuánto era lo que tenían ustedes? Revisen sus horarios. Nunca tenían una hora. La hora de clases era 45 minutos, 45 minutos, ¿o no es así? Sí, Liz. Sí, ¿no? Sí, pero... Es por eso, mande. Algo... Sí, pero a veces teníamos 2 horas seguidas. O sea, serían 1 hora y más. Sí, pero la atención del estudiante y la comprensión del estudiante va a ser la mitad. Va a ser la mitad. Sí. Entonces, imagínense, ustedes me ven a mí todo el día. Primero, qué aburrido. Si fuera lajito, si quieres, para contentar por lo menos los ojitos. Pero tenerme todo el día ahí, dando números, se van a aburrir. Por eso, de vez en cuando, rompemos ese proceso, indicándoles alguna cosa, contándoles alguna anécdota, alguna cosa, para que romper ese aburrimiento que podemos tener y continuar con la clase. Creo que 2-3 minutos que nosotros nos desviemos de clase nos va a hacer mucho bien, ¿no es cierto? Yo creo que conseguimos mayores resultados. Bueno, y aquí ya tendríamos que cortar con ustedes porque los chicos de agro deben estar ya por conectarse, ¿no es cierto? Vean, si tienen algunas inquietudes sobre pesos y medidas, números complejos, el tratar de buscar. Vean, ustedes van a necesitar calcular la edad de las personas que ustedes vayan a hacer la entrevista. ¿Sí? ¿Saben cómo se calcula la edad de una persona? ¿Ah?
No. Por ejemplo, Génesis, a ver, vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio. Acá también vean, tenemos que utilizar papelitos porque no hay borrador. ¡Ay! Esto está improvisado, ¿no? Esto está improvisado. Ya. ¿Cómo calculamos? ¿Qué a la fecha? ¿Qué fecha llevamos ahora? Yo creo que dicen que se calcula con el año de nacimiento, con la fecha que estamos actualmente. Sí, sí, ya. 2023 Sí, estamos, el mes que es el mes enero, estamos, ¿no es cierto? Uno, y Enero, estamos sí, el día, enero. ¿cuánto estamos ahora? 20. ¿Y uno? ¿20? 20. 20. 20 de enero del 2023. Sí. Génesis, es que no es mucha molestia, si no es una grosería preguntar tu edad, no más que todo, no tu edad, la fecha de tu nacimiento, porque vamos a calcular acá, vamos a calcular tu edad exacta. Ya, nací el 3 de diciembre, el 3, 3 de 12, 12, 3 de diciembre. 3 de diciembre 2003. 2003. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya. Los tenemos que poner como en aritmética, ¿no? Decenas bajo decenas, centenas bajo centenas, ya tenemos que poner meses bajo los meses, es decir, días, meses y años. ¿De acuerdo? Restamos 20, le restamos al 3 y tenemos que es 17, ¿verdad? 12 de 10, no puedo hacer esa resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir prestado uno de acá. Pero no nos olvidemos que estamos pidiendo un año y tenemos que transformarle en meses. Un año, ¿cuántos meses tiene? 12. 24. Si esto más la 1, esto sería 25 y aquí tendríamos 22. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Ahora sí, 2 de 5, 3, 1 de 1, 1. Ahora, 3 de 12, 9, 1, 0, 0. Es decir, Génesis tiene, en este momento tiene 19 años, 13 días. A ver, estamos mal, ¿no? 13 meses. No puede ser 13 meses. Es que calculó mal, dice. Usted puso 24 meses cuando es 12 nomás. A 12. Gracias. Gracias, niño. Entonces son 12 y acá son 13, ¿verdad? Gracias por los niños. Ya sabe, jovencito, pero la próxima peinaste bien, ¿no? Antes de clase. 1, ¿verdad? ¿Verdad? 1. Sí, ya. Génesis tiene 19 años, un mes, 17 días. ¿De acuerdo? Esto es necesario, esto es muy útil para ustedes cuando manejen fichas de las gentes que ustedes van a recibir o hacer la entrevista, saber la edad, ¿no es cierto? Si ustedes revisan incluso la fecha, es decir, hay partidas, las íntegras, no solamente me dan el día, sino hasta la hora del nacimiento. ¿Sí? La hora del nacimiento. Entonces podemos nosotros calcular esto y hasta con horas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han hecho este tipo de ejercicio? ¿A qué hora nací? Porque no me acuerdo. ¿Ah? ¿No les parece que esto es útil para la profesión que ustedes están siguiendo? Yo creo que sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, de aquí nos vemos el día de mañana ya en clases en el instituto. No, vamos, no se olvidarán de, a ver, el día de mañana tienen ustedes que llevar el auto institucional. Sí. Sí, ¿no? Sí, Ya, entonces mañana, con ustedes creo que terminamos mañana las clases. sí. Ujú. Sí, Sí, mañana profe. es el último día, entonces
No se olviden, por favor, lleven el auto instruccional, físico, electrónico y la presentación de eso. ¿De acuerdo? Ujú. Van a hacer la presentación de su trabajo. La exposición. La exposición. ¿Necesitan que lleve el Infocus? Sí, ¿Ah? profe. Sí les ya, importa. con todo gusto. Entonces, el día, ¿a qué hora tenemos clases? En la mañana, ¿no? 7 de la mañana. A partir de De la... una, ¿A a la partir 1? de la una. Sí, Ya. Entonces, mañana nos vemos a la 1 para... El pastel. ¿Hasta qué? ¿Qué pasa, yo? El pastel digo que iba a llevar. ¿Qué? Usted, el pues, no pastel. sé qué va a llevar el pastel. Con ay, todo cierto, gusto. el pastel. Sí. No hay problema. Mañana llevo el pastel. ¿Qué me, qué me- Ya de una. Ojalá puedas llevar el regalo de mi amiga secreta. Está ahí, mi amiga secreta está. Llévele un 20 de nota. Mire, por faltar ahorita, por no estar, ya más que regalo No, que le hacemos bonos y perder todo el eso. año. Perder el año. No, es El que ella módulo. faltó porque todavía está en el trabajo, ella sale más tarde. Ah, claro, claro. Pretextos. ¿No? Bueno, niños y niñas, jóvenes, ha sido un gusto y muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes estos minutitos. Espero lo que hemos visto sea de utilidad. Y para el día de mañana, las primeras horas de clase, vamos nosotros a utilizar clases para completar alguna inquietud que tengas sobre lo que es geometría. Y luego hacemos la defensa de los trabajos y nos estaríamos, después de comer el pastelito, nos estaríamos despidiendo del módulo. ¿Les parece? Sí. Sí, dicen, todo perfecto. Entonces, sí me gustaría que todos se conecten un ratito, por lo menos las pantallas, para que se grabe eso y puedan eso estar en la plataforma y en la plataforma no tenga ningún problema después de que no han trabajado en la plataforma, ¿no? Sí. Así que, jóvenes, nos vemos el día de mañana a la 1. Sí, dejará un puestito después del almuerzo para el postre que va a ser el pastel. ¿De acuerdo? Chao, jóvenes, nos estaremos viendo. Listo, le dicen una linda noche. Ah, Nos profe, vemos mañana. cuídese. De igual manera, muchas gracias. De igual manera, cuídense. Salud, muchachos. A la hora que resucite este man, oh. Mañana nomás era que te conectes, ¿sabes? Ya viene a despedirse ya. Háblalo, Gerson. Confírmalo, Gerson.